Hey coders, ¿cómo están? El día de hoy les traigo un tutorial práctico acerca de Payload. Payload es básicamente un CMS que está basado o entra en la categoría de los Headless CMS. Los Headless CMS son tan solo software que nos permiten poder tener un panel administrador, es decir, estas interfaces que les permiten a un usuario el poder crear su propio contenido. Y bueno, los Headless CMS lo único que nos ofrecen es poder tener estos paneles y devolvernos una API para que nosotros podamos crear nuestras interfaces de frontend. Es decir, si nosotros tenemos el panel administrador ya hecho, simplemente nos enfocamos en la parte frontal o lo que van a ver los usuarios. Entonces, si vas a crear un e-commerce, un blog o cualquier tipo de sitio web, en realidad puedes añadir Payload. Esto se va a encargar de administrarlo o darte interfaces para que lo administres, y simplemente te encargas de desarrollar la interfaz que quieres en el framework que quieres, o quizás una aplicación móvil o cualquier tipo de proyecto similar. Entonces, lo que vamos a hacer el día de hoy es probarlo para que puedan ver de qué se trata. De hecho, este proyecto estaría junto a otras opciones como Strapi o Sanity o CMS similares, o decir, proyectos Headless CMS similares. Y algunas características que tiene este CMS es que está desarrollado encima del stack MERN, es decir, utiliza MongoDB como base de datos, Express y Node para el backend y React para la interfaz. Entonces pueden también entender que esto es bastante rápido la interacción, es decir, no son plantillas que se están renderizando en cada opción, sino es básicamente una SPA ya desarrollada. Y bueno, lo interesante es que no tenemos que hacerlo desde cero, ya viene creado, entonces simplemente nosotros tenemos que añadir unas cuantas configuraciones básicas de JavaScript y él genera lo que queramos. Incluso la interfaz que nosotros estamos viendo aquí, todo esto es configurable, es decir, podríamos luego cambiar las categorías para que determinados usuarios vieran unas pestañas tan solamente, o podemos tener las funcionalidades de poder crear nuestras propias interfaces a modo de decir, esta interfaz va a tener estos cuantos inputs o va a tener esta forma de subir imágenes tan solamente. Entonces al final nosotros tenemos estas funcionalidades comunes para la mayoría de proyectos que podríamos crear. Entonces vamos a probarlos y allí les voy a mostrar de qué se trata. Lo primero es que este CMS ya tiene su propio creador de proyectos o generador de proyectos. Por ejemplo, en este caso vamos a utilizar npx y el comando se llama create payload app, similar a create react app o similar a create next app. Entonces vamos a copiar esto de aquí, y obviamente para que puedan instalar Payload necesitan Node.js, y adicionalmente a Node.js también van a necesitar MongoDB. Recuerdan que les dije que es el stack MERN. Bueno, básicamente va a estar utilizando MongoDB como base de datos. Entonces vamos a copiar esto de aquí y vamos a probarlo. Aquí ya tengo un editor y una consola. Simplemente voy a moverme hacia el escritorio con el comando C de desktop, y una vez estoy allí simplemente vamos a ejecutar este comando npx create payload app. Damos un enter y lo primero que me va a pedir es el nombre del proyecto. Entonces voy a colocarle en mi caso el nombre que se llame, por ejemplo, First App. Vamos a dar un enter. Aquí me dice si quiero trabajar con JavaScript o TypeScript. Vamos a darle JavaScript de momento. Y bueno, también me da unas cuantas plantillas. Hay una plantilla de un blog, de un to-do. En este caso vamos a darle blanco para que sea un proyecto en blanco. Lo siguiente es que me dice si quiero colocar una conexión de MongoDB. Como pueden ver, aquí él pide una conexión de MongoDB. Entonces en mi caso yo lo voy a dejar por defecto. Pero bueno, si ustedes no tienen MongoDB instalado, lo que pueden hacer es que tienen varias formas de poder colocar aquí una dirección. Pueden utilizar una dirección de MongoDB Atlas, es decir, el servicio de MongoDB en la nube, donde creas con unos cuantos clics una base de datos. Eso te va a dar una URL y simplemente lo pegas aquí. La otra opción es crear un contenedor de Docker con MongoDB y pegar también la dirección aquí, o instalarlo localmente, que sería lo más común. Entonces cualquiera de esas opciones funciona, porque al final lo único que espera esto es una conexión activa. Vamos a dar un enter. Y lo siguiente es que me dice que coloque un key o una llave única. Esto lo utiliza para poder encriptar datos. Entonces en este caso colóquele cualquier texto, pero en producción lo pueden cambiar fácilmente. De hecho todo lo que les estoy mostrando lo pueden cambiar luego. Vamos a colocarle hello nada más, cualquier string, y ya estaría. Entonces con esto va a empezar a crear el proyecto. Muy bien, aquí la aplicación ya terminó de generarse y pueden ver que lo único que me menciona es que ya puede entrar en la aplicación y ya puede ejecutar npm run dev. Esto quiere decir que no tan solo ha creado los archivos, sino que también ha ejecutado el típico npm install. Entonces vamos a cerrar esto y vamos a abrir nuestro proyecto dentro de nuestro editor de código. Una vez hemos abierto nuestro proyecto, lo que vamos a ver aquí es esta estructura de proyecto, que tenemos una carpeta llamada collections y también tenemos un archivo env y el archivo payload.config y server. Vamos a empezar con server, que es el más sencillo. Server básicamente es el arranque del servidor, es decir, esta es la configuración inicial de Express, que si saben un poco de código básico de Express, lo que van a ver es justamente una inicialización de Express típica, pero adicionalmente van a ver una ruta y esta función llamada payload init. Este payload init es justamente porque payload no tan solo es un CMS que ya viene con sus módulos y simplemente para que lo utilicemos,
sino que podemos extender justamente el framework Express con este módulo. Esto quiere decir que si ya tienes una REST API utilizando Express, puedes traer el módulo Payload y puedes añadirlo, no tienes que empezar desde cero. Entonces esta es una opción bastante buena para esos proyectos que ya están utilizando este framework. Ahora, adicionalmente a esto, pueden ver que aquí están las configuraciones iniciales de Payload. Por ejemplo, aquí está el secret que nos solicitó en terminal. Luego aquí está Mongo URL y pueden ver que como valor tiene una variable de entorno. Esta variable de entorno está aquí en este archivo env. Y bueno, luego también tenemos Express App, que es para recibir la aplicación de Express. Y cuando inicia, él justamente nos muestra un mensaje por consola, simplemente para decirnos en dónde está el panel de administrador. Pero aquí nosotros podríamos ejecutar otras funciones también. Pero bueno, de momento podemos venir aquí en env y pueden ver que aquí están los dos valores que podríamos cambiar en producción. Es decir, en producción ustedes van a querer tener una base de datos especial, entonces pueden colocarlo aquí. Y también el secret. De hecho, estas variables de entorno están solo para leerlos, ustedes pueden establecerlo en el sistema o en la plataforma de la nube donde lo desplieguen. Y bueno, en mi caso, por ejemplo, entonces para ejecutarlo necesito una base de datos de MongoDB. Entonces yo ya tengo MongoDB ejecutándose en este computador, simplemente voy a ejecutar el proyecto. Entonces vamos a cerrar esto de aquí y voy a abrir una terminal aquí en Visual Studio Code. Y el comando que voy a ejecutar es simplemente npm run dev. Esto lo que va a hacer es que va a abrir o va a ejecutar nuestro servidor en el puerto localhost 3000/admin. Entonces vamos a copiar esta dirección de aquí, simplemente lo seleccionamos. También podríamos dar un control clic. Ok, y una vez lo hemos copiado vamos en nuestro navegador y abrimos una pestaña nueva y lo pegamos. Esto lo que va a hacer es mostrarnos la primera vez una bienvenida. Esta bienvenida es justamente para que nosotros podamos crear nuestro primer usuario administrador. Entonces vamos a colocar un usuario de ejemplo, por ejemplo voy a colocar fasteg@gmail, vamos a colocar una contraseña cualquiera, ok, fastpassword por ejemplo, vamos a dar un create. Y bueno, en este caso también tiene sus validaciones y demás, entonces tengo que escribirlo igual ambos. Voy a darle create. Y una vez le hemos dado, pueden ver que aquí aparece un panel administrador en donde nosotros podemos crear usuarios. De hecho, lo único que tenemos de momento para que puedan entenderlo es que cuando nos hemos registrado, ese usuario que acabamos de registrar ya está en una colección de MongoDB. Entonces él ya crea el esquema. Y de hecho, si nosotros queremos crear más usuarios, simplemente venimos aquí donde dice Collections Users y aquí nos da el mismo input para que podamos añadir más usuarios a nuestro sistema. Ahora, si nosotros queremos ver listados los usuarios, también tiene una pestaña Users y aquí está el usuario que acabo de registrar. Entonces de esta forma nosotros ya estamos creando al menos usuarios y no he tenido que instalar prácticamente nada. Ahora, de nuevo, todas estas colecciones ya están en MongoDB. Entonces si nosotros nos conectamos a nuestra instalación de MongoDB, allí va a estar la base de datos que se va a llamar igual que el proyecto, se va a llamar First App y también vamos a poder ver la colección. De hecho, en mi caso yo tengo una extensión aquí en Visual Studio Code que se llama MongoDB, que si no sabían de esta extensión les dejo un video en donde les muestro cómo utilizarlo. Pero básicamente lo que podemos hacer es ver aquí todas nuestras bases de datos. Entonces en mi caso yo tengo esta aplicación, esta base de datos que se llama First App y aquí está la colección Users y como pueden ver hay un documento y aquí está el documento del usuario. Entonces ya tiene el hash o la contraseña encriptada y ya simplemente puede empezar a utilizarlo. Y listo, entonces de esta forma ya estamos creando o ya estamos registrando usuarios. Pero probablemente nosotros vamos a querer colocar nuestras propias páginas. Entonces para poder hacerlo lo que vamos a tener que añadir a nuestro archivo es algo que se llama una colección. De hecho, en esta carpeta Collections no se las había mostrado, pero tenemos justamente el esquema del usuario, es decir, cómo el usuario ha sido creado. Entonces pueden ver que lo que tenemos aquí es tan solo un objeto de JavaScript típico. Tiene un slug, que es básicamente la URL que nosotros visitamos aquí en el navegador. Luego también tiene un outTrue, que es para decir que tan solo los usuarios autenticados pueden entrar en esta página. Luego tiene un admin que le coloca como un users title, que es justamente para estas partes de búsqueda en donde nosotros vamos a poder filtrar datos, en ese caso lo filtro por email. Luego tiene accesos también para que tan solo cualquier usuario autenticado pueda acceder al panel de administrador. Ahora, sé que parece redundante, pero el out y el admin o el access lo que nos ofrece es que nosotros cuando vamos a estar creando una colección, esta automáticamente ya genera una REST API y también genera una GraphQL API. Entonces cuando le digo outTrue, le estoy diciendo básicamente que esa API tan solo va a ser accedida a través de usuarios autenticados que tengan un token. Luego lo mismo también con access. Access funciona tan solo para que cuando nosotros entremos en el panel de administrador, tan solo los usuarios con autenticación puedan verlo. Obviamente todo esto sirve para que luego cuando nosotros vamos a estar configurándolo, podríamos decirle que determinados usuarios con determinado rol pueden ver algunas pestañas o estas colecciones que estamos creando. Y luego tenemos fields, que es justamente para que nosotros podamos crear nuestros campos o inputs que el usuario va a poder utilizar para poder añadir datos. Entonces vamos a probarlo con una nueva colección. Supongamos que estoy creando una especie de e-commerce. Vamos a copiar todo esto
y voy a crear una nueva colección que se va a llamar product. Por ejemplo, voy a decir product.js. Entonces voy a pegar esto de aquí y simplemente vamos a cambiar el nombre de este objeto que se llame product o products y luego vamos a exportarlo. Lo llamo en plural porque justamente esto es una colección de datos. Y bueno, aquí vamos a ir cambiando. Por ejemplo, le voy a decir que los productos cualquiera puede leerlo. Entonces vamos a escoger aquí products. Luego también en admin vamos a colocarle un título. Por ejemplo, voy a decirle que va a buscar por el nombre del producto. En access lo puedo dejar en written true. Vamos a dejarlo allí. Y en fields lo que vamos a colocar son los campos que quiero que tengan estos formularios. Entonces de momento vamos a quitar esto y vamos a colocar aquí unos cuantos objetos. De hecho, en mi caso yo no los recuerdo porque bueno, esto es relativamente nuevo. Entonces lo que pueden hacer es buscar en su documentación, en esta parte donde dice docs. Y aquí ya tiene, digamos, todas las categorías de cómo podemos utilizar el CMS. Entonces en mi caso vamos a venir en esta pestaña que dice fields. Y aquí nosotros vamos a obtener una documentación amplia de todos los inputs o distintos tipos de interfaces para poder aceptar datos del usuario. Entonces vamos a ir en overview y aquí les explica un poco a detalle de cómo se añaden. Por ejemplo, lo único que tengo que hacer es colocar objetos que tienen una propiedad name, que es el nombre del campo, y el type, que es el input. Entonces hay tipos que son, por ejemplo, inputs de tipo text, hay inputs de tipo checkbox, e incluso aquí pueden verlo de otra forma, también tienen arreglos para múltiples streams, o tienen por ejemplo fechas o correos o números, o también tienen por ejemplo rich text, que es como un editor ya configurado. Entonces vamos a ir probándolo. Entonces vamos a copiar esto de aquí de momento, vamos a venir en nuestro código y vamos a pegarlo aquí en lugar de todo esto. Vamos a formatearlo y quedaría de esta forma. Entonces en cuanto al nombre voy a decir ok, aquí voy a recibir el nombre de un producto, va a ser el tipo texto. Luego también voy a querer añadir una descripción del producto. Y en cuanto a la descripción, probablemente nosotros vamos a querer colocar alguna especie de editor en donde vamos a poder colocar imágenes y demás. Entonces, como no es tan solo un texto, vamos a colocar aquí esta otra propiedad que se llama rich text, que está justo aquí. Entonces, estos rich text lo que nos ofrece es que nosotros podemos empezar a colocar un editor inmediatamente sin necesidad de instalar nada. Entonces, creo que aquí lo muestra, es esta parte de aquí. Entonces, simplemente tenemos que buscar el nombre. Ahora, eso del nombre, yo les recomiendo que siempre busquen en la documentación, porque como son palabras reservadas y no están relacionadas con HTML, pues tienen un nombre en especial. Entonces pueden ver que aquí el tipo de dato que me dice es rich text. He tenido que buscarlo unos cuantos segundos. Entonces vamos a venir en el código y le digo que esto va a ser rich text. Entonces simplemente con esto, si yo guardo y quiero añadirlo ahora a la interfaz, es decir, quiero añadirlo a mi panel administrador, simplemente vengo aquí en payload config, que es el archivo principal de payload. Y aquí lo que vamos a ver es que nosotros tenemos una función llamada buildConfig que viene desde payload. Luego tiene un server URL que es de donde está nuestro proyecto backend ejecutándose. Y luego tiene esta propiedad llamada admin. Y pueden ver que aquí le coloca user/slug. Y lo importante es ver esta propiedad llamada collection, que es donde nosotros podemos añadir más secciones para nuestra interfaz. Vamos a quitar estos comentarios. Y lo que vamos a hacer es importar desde la carpeta collections este archivo llamado product. Y vamos a importarlo de la misma forma. Le digo quiero que importes product. Una vez lo tenemos, simplemente voy a decirle añade product al arreglo de colecciones. Vamos a guardar esto de aquí. Y simplemente haciendo eso, el servidor automáticamente va a reiniciar. Y si nosotros venimos y refrescamos la página, van a poder ver que ahora tengo una sección nueva llamada products. Entonces si doy un clic, pueden ver que aquí ya tiene una sección donde va a estar buscando por nombre. Y si yo quiero crear algo nuevo, simplemente vengo aquí donde dice create new. Y ya tengo una forma de poder añadir un producto. Tengo un nombre y tengo un texto. Ahora si yo quiero crear algo, simplemente voy a colocar product 1 y en rich text vamos a colocar algo como este producto es nuevo, por ejemplo. Vamos a darle en save aquí y con esto ya se crea un producto nuevo. Entonces si yo vengo aquí en products, pueden ver que ya tengo este producto añadido en la base de datos. Entonces ha sido bastante fácil crearlo. Ahora el asunto es que probablemente nosotros no siempre vamos a querer colocar textos, sino también vamos a querer colocar imágenes o números. Entonces todo eso está aquí en fields. Por ejemplo, vamos a venir aquí nuevamente en los productos y supongamos que le digo que también quiero que tenga, vamos a colocarle aquí un nombre que va a ser el precio y el tipo va a ser un number. Luego también quiero que le coloque por ejemplo una fecha o quiero que le coloque una cantidad. Entonces vamos a colocarle una cantidad, vamos a decirle name va a ser quantity y la cantidad también va a ser un tipo number. Entonces si yo guardo esto de aquí, simplemente colocándole eso y vengo aquí en el panel, vengo aquí en Create New, si doy un clic vamos a ver que probablemente no lo tenemos aquí añadido, pero si refresco vamos a ver que esto reinicia y pueden ver que dice Price y Quantity.
Ahora, ¿se dieron cuenta que he tenido que reiniciar? Bueno, es justamente porque como esto está desarrollado en React, no es que se pide en cada interacción una nueva página, sino que esto utiliza un enrutador del frontend, entonces es por eso que tengo que recargar la aplicación para que vuelva a tener una interfaz nueva. Eso quiere decir que es bastante rápido cuando nosotros vamos a estar interactuando con la interfaz, porque no está pidiendo solicitudes al servidor en cada interacción. Y bueno, adicionalmente a esto aquí tenemos el price, por ejemplo, entonces puedo colocarle 1000. Y luego el quantity también le puedo decir es 2 o 3, por ejemplo. Y simplemente voy a colocarlo aquí, le doy guardar y ya tenemos ahora en products otro producto añadido. De hecho, para las otras filas que no tenían esa columna le he colocado un no price, que sería básicamente un valor en nulo. Ahora, adicionalmente a esto, si nosotros queremos cargar una imagen, Payload también nos permite hacer otras operaciones. De hecho, si nosotros venimos aquí donde dice fields, vamos a ver que aparte de todos los inputs conocidos como number y demás, tenemos uno en especial que se llama upload. Este upload, lo interesante que tiene es que si nosotros queremos subir algo, ya sea una imagen, un video o lo que necesite nuestra aplicación, inmediatamente este upload va a añadir la característica de poder tener una especie de interfaz que nos va a permitir cargar imágenes y vamos a poder utilizar esas imágenes en cualquier parte de nuestro proyecto. Entonces, para poder instalarlo, lo primero que me dice es que para yo poder utilizar este upload file, eso requiere de una colección configurada que se llame, por ejemplo, media. De hecho, vamos a venir aquí y aquí lo explica un poco más a detalle. Y bueno, esta colección llamada uploads, lo que nos pide es que nosotros creemos también una colección especial en MongoDB que luzca de esta forma. De hecho, lo único que voy a hacer es copiarlo. Vamos a copiar todo esto. Vamos a venir aquí en nuestro código, en collections, y voy a crear una colección llamada media.js. Y simplemente voy a pegar esto de aquí. Ahora, vamos a editarlo un poco. Entonces aquí nos está dando un tipo de TypeScript. Yo no estoy utilizando TypeScript, vamos a quitarlo. Simplemente nos quedamos con el objeto de esta forma. El slug se va a llamar media para poder acceder a nuestros archivos. Y inmediatamente lo que él va a hacer es que cuando nosotros queremos acceder a nuestras imágenes o queremos guardar imágenes, él va a convertir todas nuestras imágenes en distintos tamaños. Esto quiere decir que si nosotros necesitamos un tamaño específico para nuestra aplicación, no tenemos que convertirlos manualmente. Él lo que va a hacer es que cuando nosotros subamos va a hacer la conversión de forma automática. Entonces simplemente colocándole esta configuración por defecto ya podemos empezar a subir nuestros archivos. Ahora, este objeto está creado pero no está siendo exportado, así que vamos a colocar aquí también un export default media. Y si yo guardo esto de aquí, ahora lo único que tengo que hacer es añadirlo en payload config y vamos a importarlo de la misma forma como habíamos hecho con las otras colecciones. Entonces le digo voy a importar media y aquí también le digo vas a importar media. Una vez tenemos esto, lo siguiente es colocar simplemente aquí media y si guardamos, con esto ya tengo la forma de subir archivos. Sin embargo, esto no nos va a servir de momento para poder decir al producto que va a guardar imágenes. Lo que vamos a tener que hacer es colocar una relación entre una colección y otra. Entonces vamos a venir en Product y aquí en Fields vamos a añadir un nuevo campo. Y este nuevo campo de aquí va a tener el nombre de Image. Y bueno, esta sería la imagen del producto. Entonces el tipo de aquí, lo que vamos a hacer es que para poder colocárselo aquí en el momento de venir en la documentación, él me dice que cuando yo cree el campo voy a estar colocando de tipo upload. Y tenemos que colocar también esta propiedad llamada relation to. Entonces vamos a copiar esto. Vamos a pegarlo aquí. De hecho vamos a pegarlo aquí debajo. Y con esto le estoy diciendo que la imagen es de tipo upload. El usuario tiene que subir un archivo. Y está relacionado con esta otra colección llamada media. Entonces de esta forma es como nosotros también hacemos relaciones entre colecciones. Entonces si yo guardo esto y vengo ahora en payload y por ejemplo le digo voy a crear un nuevo producto. Voy a refrescarlo. Vamos a ver que aparte del nombre, la descripción y el precio y la cantidad, tengo ahora también una sección llamada image. Y si yo le doy en upload en new media, vamos a ver que aquí aparece una pestaña como esta y aquí podemos subir imágenes, videos o lo que queramos. Entonces si yo le doy un clic aquí en select files, por ejemplo, voy a venir aquí, voy a seleccionar algo, supongamos que ese es el producto. Entonces voy a dar un clic y si le doy en guardar, inmediatamente lo que hace es subirlo a mi servidor y ya está listo para que podamos compartirlo. De hecho, si yo copio esto y lo pego en una pestaña nueva, pueden ver que ya está la imagen. Y adicionalmente esto ya está guardado en nuestra base de datos los nombres o las direcciones de dónde están las imágenes. Y también tenemos las conversiones del servidor. Es decir, si nosotros venimos en nuestro proyecto, aquí vamos a ver una carpeta media. Y aquí están las imágenes que ya están convertidas en distintos tamaños. Simplemente para que podamos empezar a consumirlas. Y bueno, para simplemente relacionarlo vamos a crear un producto nuevo que sea por ejemplo mobile. Vamos a colocar cualquier texto aquí en el... Por ejemplo que sea un H2 o un texto de estos tipos, que sea un texto con un título y un texto aquí debajo. Y también pueden crear imágenes, enlaces y demás. Y en precio vamos a colocar 1000 por ejemplo y vamos a colocarle que hay uno tan solamente. Vamos a darle en guardar
Y cuando le damos en guardar, inmediatamente ya estamos teniendo también el registro en la base de datos. Si vengo en Products, aquí básicamente van a estar todos los registros relacionados con el nombre y demás. Entonces si yo quiero editarlo luego también, simplemente entro nuevamente y allí puedo continuar con la edición del archivo. Ahora, lo interesante es que como ya hemos creado o ya hemos subido esa imagen, si yo creo otro producto nuevo, por ejemplo aquí, y necesito de la misma imagen, vengo aquí donde dice Upload New Media, y pueden ver que aquí me está mostrando el mismo panel, pero también tengo la otra opción de poder escoger desde una imagen existente. Entonces si doy un clic pueden ver que aquí se abre una galería, entonces puedo seleccionar la misma imagen si quiero. Entonces de esta forma nosotros podemos tener justamente la posibilidad de tener también esta parte de administración de imágenes. Si necesitan crear por ejemplo una aplicación basada en imágenes o en archivos, también pueden hacerlo justamente con esa funcionalidad. Ok, entonces aquí también ya tenemos paginaciones y todo aquello. Si nosotros queremos filtrar por columnas y demás, ya está listo. Solo que ahora lo más importante es saber cómo traer o consumir estos datos desde aplicaciones frontend. Entonces para poder hacerlo, Payload tiene dos características principales. Una, ya permite generar una REST API, así que nosotros podemos consumirlo a través de URLs, peticiones GET, POST, PUT y DELETE. O también tiene una API de GraphQL, lo que significa que también podríamos utilizar nuestra biblioteca de GraphQL para consumir nuestro backend. Entonces en mi caso voy a estar probándolo con REST API primero. Entonces vamos a venir aquí donde dice Overview. Y inmediatamente lo que me dice es que cuando ya hemos generado nuestras colecciones, él ya ha generado las rutas por defecto. Entonces para yo poder consumirlas, simplemente tengo que colocar peticiones como estas. Get/API, el nombre de la colección o el collection slug. El collection slug es justamente esta propiedad que habíamos colocado aquí. Entonces si yo coloco /API/products, vamos a poder ver todo esto. Vamos a probarlo. Si yo vengo aquí por ejemplo, le digo de localhost 3000, quiero visitar API/products y doy un enter, pueden ver que ahí están mis datos. Entonces ya tengo el primer documento, el segundo, el tercero. Ya tiene paginaciones listas para que podamos utilizarlos del frontend. Y aquí están todos nuestros datos. Por ejemplo, aquí está el nombre, aquí está la descripción, que vendría a ser un texto, un rich text, que como ustedes saben, cuando nosotros guardamos un dato en rich text, lo que se hace es que se divide cada elemento en un objeto. Entonces por ejemplo aquí está un H4 con el texto que está dentro del H4, y al final nosotros podemos utilizar este contenido para poder mostrarlo en interfaz. Entonces esto ya depende más de su biblioteca de frontend, de cómo quieren que lo muestre esos datos, o su aplicación móvil también. Lo siguiente es también esta parte de aquí donde están las otras propiedades como el precio, la cantidad, y las imágenes es justamente un objeto con múltiples propiedades en donde hay distintos tamaños, tamaño thumbnail, card, tablet y demás. Y bueno, si se dan cuenta, eso probablemente es lo que ustedes harían si crearan su backend desde cero, solo que aquí ya se los está dando por defecto. Ahora, si nosotros queremos consumirlo, simplemente tenemos que hacer una petición get a esta dirección. Obviamente en mi caso estoy en local, pero también esto se puede subir, y apenas se suba esta dirección va a cambiar ya no a localhost 3000, sino a tu dominio.api.com, por ejemplo. Ahora, si nosotros queremos enviar también peticiones post, también es a través de la misma dirección y enviando los mismos campos, es decir, enviando el campo que tengan aquí. Por ejemplo, envío un campo name, description y demás. De hecho vamos a probarlo. De hecho yo aquí tengo Postman, entonces simplemente hago la misma petición get a localhost 3000 /API/products para confirmar. Simplemente doy un control enter y pueden ver que ya están los datos que ya habíamos visto en el frontend. Ahora si quiero crear algo, simplemente hago una petición post y le digo que voy a estar enviando un body en row, y voy a decirle que voy a enviar un JSON. Entonces vamos a coger JSON. Entonces lo siguiente que vamos a hacer es crear un objeto básico, y por ejemplo, como no he colocado ningún campo requerido, lo único que voy a hacer es colocarle cualquiera de estos campos. Entonces vamos a empezar con el nombre. Entonces voy a colocar aquí un name, y aquí le voy a decir que el nombre va a ser por ejemplo producto nuevo. Vamos a darle en send. Y una vez le he enviado, pueden ver que en este caso me dice que hay un error, porque me dice que yo no tengo permitido hacer esta acción. Y la razón de esto es porque cuando voy a hacer una petición post, obviamente él pide que yo esté autenticado. Es justamente por eso que hemos visto aquí que me dice read true. Pero también tiene otras propiedades de acceso. Por ejemplo, si yo quiero decirle que cualquiera puede crear, que no es lo ideal para este caso, pero si yo quiero decirle que cualquiera puede crear, puedo venir aquí donde dice access control. Y si doy aquí en overview, pueden ver que aquí me muestra las distintas propiedades que yo puedo utilizar para poder leer o crear. Y de hecho aquí debajo, si nosotros venimos, vamos a ver que tenemos como unas cuantas funciones y nosotros recibimos información del usuario actual. Entonces podríamos confirmar si el usuario tiene determinado rol, puede ser esa operación. Pero bueno, de momento lo único que voy a hacer es que voy a decirle que voy a estar colocando creating true. Entonces voy a estar colocándole aquí creating true simplemente para que podamos permitir que cualquiera pueda crear. Entonces así como tengo un read, voy a copiar esto y aquí simplemente voy a cambiar este read por un create.
Y listo, si vengo aquí y nuevamente hago la misma petición, le doy en enviar, pueden ver que ahora ya creó un nuevo producto, me dice producto satisfactoriamente creado, y ahí está el ID y el nombre del producto. Con esto ya tenemos una idea de otras operaciones que podríamos hacer, pero ya para terminar con esto vamos a empezar a utilizarlo también con GraphQL. Entonces en el asunto de GraphQL lo que podríamos hacer es que podemos hacer una consulta. Aquí también Postman me permite hacerlo, no sé qué tan bien está en la interfaz, pero bueno, vamos a probarlo. Entonces en mi caso, si nosotros queremos hacer una consulta a GraphQL, recuerden que podemos hacer simplemente unas llaves para hacer un query, y aquí lo que podría colocar es el nombre de la colección. Ahora, el asunto es que nosotros para poder colocar una API de GraphQL vamos a tener que colocar nombres en plural y en singular para poder accederlo. Entonces justamente aquí está su documentación llamada GraphQL, y lo único que me pide para que pueda generar toda la interfaz de GraphQL es que yo coloque estos labels de aquí, y me dice por ejemplo qué nombre voy a tener en singular y en plural. Vamos a copiarlo, vamos a pegarlo aquí en una pestaña nueva o en una sección nueva, y aquí voy a decirle que en singular esta colección se va a llamar product, y en plural vamos a colocarle products. De hecho en minúscula voy a colocarlo, okay, de esta forma. Entonces voy a colocar product y products. Esto me va a servir para que al momento de consultar yo voy a poder obtener un solo producto consultándolo con este nombre, o todos los productos con este nombre. Entonces por ejemplo en este caso yo le digo quiero todos los productos. Ahora si yo quiero enviar esto no voy a tener que enviarlo a la misma dirección, sino él tiene una dirección especial que se llama API GraphQL. Entonces simplemente vamos a enviar, y si vengo por aquí vamos a ver si obtenemos un error o algo. Ok, aquí tenemos un error y me dice que el campo product de tipo product debe tener una selección de subcampos. Entonces en este caso yo no tan solo puedo llamar product, sino que aquí adentro tengo que colocar los campos que posee. Entonces lo genial es que ya tiene activado también la característica de ser descubierto, es decir, cuando GraphQL hace una petición y encuentra un archivo especial, él puede utilizar ese archivo para cargar la información de la colección. Entonces en este caso ya él tiene esta propiedad que se llama docs, por ejemplo, y de docs le digo también quiero solicitar todos los nombres y los IDs. Si yo ejecuto esto, pueden ver que lo único que me está dando son la lista de productos. Y aquí están, por ejemplo, hay un producto al parecer que no tiene nombre. Bueno, hay dos productos que no tienen nombre, pero ahí está el producto nuevo, mobile, y el producto que ya habíamos creado. También podemos hacer esto con un description. Si yo lo ejecuto y vemos aquí el resultado, pueden ver que algunos no tienen una descripción, pero los que ya habíamos guardado ya está, por ejemplo, el arreglo. Entonces de esta forma nosotros podemos ir extendiéndolo de a poco en nuestro backend, y no tenemos que desarrollar, o mejor dicho, no tenemos que desarrollar todo desde cero. Entonces a partir de aquí ustedes pueden crear más colecciones, pueden ir relacionando, y ustedes pueden ir investigando un poco más de las propiedades que nos devuelven estas funciones. Todo esto ya está en su propia documentación. Y bueno, de todo esto lo que más me ha llamado la atención es justamente esta parte de los campos, que tiene una gran variedad de campos. Entonces todo esto es fácilmente de personalizar, incluido por ejemplo este rich text, que por lo general muchos headless CMS como que lo coloca un poco más complicado. Entonces en este caso él está utilizando una biblioteca llamada Slate.js, que es justamente una biblioteca para poder tener este input donde podemos añadir textos, imágenes y demás, es decir, un what you see, what you get editor. Pero bueno, con esto ya tenemos las bases de Payload CMS. Si tienen una duda pueden dejarlo en los comentarios, y de hecho si quieren saber un poco más, entren en su sitio que es payloadcms.com.